Pregunta número 1. 3/5 menos 1/6. Todo dividido en menos 5/6 más 1/4. Comencemos. Primero amplificamos cada una de las fracciones para igualar sus denominadores. 3/5 por 6, 1/6 por 5, menos 5/6 por 4 y 1/4 por 6, obteniendo fracciones de igual denominador que resolveremos. Restamos 18 menos 5 y 20 con 6. Luego debemos resolver la división de fracciones. Para esto, invertimos la fracción inferior convirtiéndola en una multiplicación de fracciones. A continuación, simplificamos 2 veces y finalmente multiplicamos hacia la derecha, obteniendo como resultado menos 26 dividido 35, alternativa C. Pregunta número 2. En la recta numérica, ¿cuál de los siguientes números racionales se encuentra más cercano al número 1? Comencemos. Convertiremos cada fracción a decimal y luego le restamos 1 para saber qué tan alejado de este estamos. La resta que quede con el valor más pequeño es quien está más cerca del 1. Alternativa E. Pregunta número 3. Si A, B y C son dígitos, ¿cuál de las siguientes fracciones es siempre igual al número decimal 0,ABC semiperiódico? Comencemos. Escribiremos este decimal en fracción. Como el número ABC está desglosado dígito a dígito, se descompone en una suma de potencias de 10 de la siguiente forma: 100A más 10B más C. Luego se resta lo que no está bajo el periodo, menos A, y finalmente lo dividimos por tantos 9 como periodos tenga y ceros por los anteperiodos, 990. Luego reducimos términos semejantes quedando 99A más 10B más C, todo dividido en 990, alternativa C. Pregunta número 4. En la tabla adjunta se muestran los tiempos que demoraron 4 atletas en correr 100 metros. Según los datos de la tabla, ¿cuál de los siguientes valores es la resta de los tiempos en segundos entre los 2 atletas más rápidos? Comencemos. Convertimos cada número a fracción con denominador 100 para simplificar el análisis. 9,63 a 963 dividido 100. 39 dividido 4 se amplifica por 25, quedando 975 dividido 100. Y el número mixto queda 969 dividido 100. Luego, tomamos los que obtuvieron menor tiempo, Andrés y Danilo, restamos sus valores y nos da 6 dividido 100, que en decimal es 0,06, alternativa C. Pregunta número 5. El precio de venta de cierto tipo de televisor es B, con B un número entero. Por error, se vendió un cierto número de ellos en E pesos cada uno, con E un número entero menor que B. El vendedor reportó una pérdida total de D, con D un número entero, respecto a la venta de estos televisores. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones se puede o pueden deducir? Comencemos. Para demostrar la primera afirmación, debemos saber que el precio de venta por la cantidad debe ser igual al precio de venta erróneo por la cantidad más la pérdida, lo que se modela de la siguiente forma: X por B igual X por E más D. Luego, despejamos X quedando D dividido B menos E. Afirmación correcta. Para la segunda afirmación, utilizaremos lo demostrado en la primera, con el precio de venta 5, la cantidad 10 y el precio erróneo 4. Al resolver, nos arroja una pérdida de 10, valor que es mayor al precio de venta 5. Afirmación incorrecta. Para la tercera afirmación debemos dividir D con B. Sustituimos D por la expresión demostrada anteriormente y factorizamos.
Existe un caso en que la cantidad se podría igualar con el precio de venta, por lo que B sería divisor de D. Afirmación incorrecta. Alternativa A. Pregunta número 6. En una calculadora, cada vez que se suman números decimales, el resultado final que muestra el visor está truncado a la centésima. Si se efectúa la suma 0,1666 más 0,164 más 0,167, ¿cuál de los siguientes valores será el resultado que mostrará el visor de esta calculadora? Comencemos. Sumamos los primeros dos términos y truncamos. Luego este resultado se suma con el tercero y truncamos, quedando 0,49. Alternativa A. Pregunta número 7. ¿Cuál de las siguientes expresiones es siempre igual a p elevado a n menos m menos 1 todo al cuadrado con p distinto de 0? Comencemos. Aplicaremos propiedades de potencia de forma inversa. Para esto reescribimos n menos m menos 1 como n menos paréntesis m más 1. Luego esto, por la propiedad de resta, queda como una fracción de base p, con los exponentes separados. Finalmente, el 2 entra y multiplica a cada exponente de p, quedando p elevado 2n dividido en p elevado 2 paréntesis m más 1. Alternativa E. Pregunta número 8. Una patinadora se desliza sobre una superficie sostenida por pilares verticales, tal como se representa en la figura adjunta. La medida del pilar de mayor altura es Q metros. Además, la superficie es simétrica con respecto al pilar P y desde el pilar mayor hasta P, la altura de cada pilar es 2/3 de la altura del pilar anterior. Si la superficie se sostiene sobre n pilares, con n un número impar, ¿a qué distancia del suelo se encuentra la patinadora cuando está sobre el pilar P? Comencemos. Tomamos el primer pilar de longitud Q y para cada pilar lo vamos multiplicando por 2/3 de forma sucesiva. Esta expresión queda simplificada en 2/3 elevado a n por Q. Debemos tener en cuenta que n es un número impar y vamos a omitir el pilar inicial quedando n-1. Como buscamos el pilar central, tomamos este total y lo dividimos en 2, quedando Q por 2/3 elevado a n-1 dividido en 2. Alternativa A. Pregunta número 9. Para p y q, números enteros, se puede determinar que la solución de la ecuación px más qx igual c en x es un número entero positivo si se sabe que 1. P y q dividen a c, 2. P más q por c es mayor a 0. Comencemos. Despejamos x en la ecuación, quedando igual a c dividido p más q. Para la primera afirmación, sabemos que la suma de p y q debe ser un divisor de c. Aunque p y q sean divisores de forma independiente, no sabemos si la suma de estos puede ser divisor de c. Para la segunda afirmación, nos ayuda a determinar que el valor de x será positivo, pero no nos permite determinar si el valor es un número entero. Como ambas juntas no son suficientes para desarrollar el ejercicio, se requiere información adicional. Alternativa E. Pregunta número 10. ¿Cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Comencemos. En el primer caso, si desarrollamos, nos damos cuenta que sin importar que factoricemos o simplifiquemos, jamás podremos demostrar una igualdad en esta expresión, ya que las raíces son diferentes. En el segundo caso, amplificamos por 2 y comparamos despejando la raíz de 5. Si tomamos la raíz de 6, que es levemente más grande que la raíz de 5, al restarle 1, quedaría un número menor que raíz de 5.
En el tercero, también amplificamos por 2 en toda la expresión e intercambiamos los términos raíz de 2 y 1. Como puede apreciarse, raíz de 5 es mayor que raíz de 3 y raíz de 2 es mayor que 1. Por lo tanto, al sumar ambos términos, el valor siempre será mayor que raíz de 3 más 1. Alternativa C. Pregunta número 11. ¿Cuál de los siguientes números es un número irracional? Comencemos. En la primera expresión, desglosamos la raíz de 12 en dos raíces. Luego simplificamos. Calculamos la raíz de 4, lo cual nos da un racional. En la segunda, utilizamos suma por diferencia, lo que nos da la resta de los cuadrados de los términos, quedando un racional. En la tercera, resolvemos el cuadrado de binomio, simplificando las raíces, factorizando, sumando términos semejantes, reducimos la raíz y obtenemos un racional. En la cuarta, simplificamos la raíz de 12. Luego, factorizamos el denominador y simplificamos, quedando un racional. Como las cuatro alternativas dan como resultado un racional, ninguna cumple con la condición. Alternativa E. Pregunta número 12. Sea P igual a 4,24264068 una aproximación de la raíz de 18, si L es el redondeo a la milésima de P y M es el redondeo a la 10 milésima de P, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Comencemos. Escribimos los redondeos L como 4,243 y M como 4,2426. Luego los restamos y nos da 0,0004, el cual es mayor que 0, descartando A. Colgándonos de la expresión anterior, si lo amplificamos por 10 elevado a 4, resulta 4, valor que está entre 3 y 5, alternativa B. Pregunta número 13. El logaritmo de 2 es igual a m, logaritmo de 3 igual a n y logaritmo de 5 igual p. ¿Cuál de las siguientes expresiones es igual al logaritmo de 36 dividido raíz de 5? Comencemos. Tomamos el logaritmo y lo desglosamos en una resta. Luego convertimos sus argumentos en potencia y los exponentes los llevamos a multiplicar delante de sus respectivos logaritmos. El logaritmo de 6 lo separamos en una suma de logaritmos y finalmente reemplazamos cada logaritmo con las letras del enunciado, quedando 2m más 2n menos 1 medio por p, alternativa A. Pregunta número 14. ¿Cuáles son las soluciones de la ecuación ax elevado a 2 más a igual 0 en x, con a un número real negativo distinto de menos 1? Comencemos. Tomamos la expresión y despejamos x. Simplificamos a con a cuadrado. Luego aplicamos una raíz a ambos lados, de la cual se obtienen dos resultados. Uno como más raíz de menos 1 dividido a y el otro como menos raíz de menos 1 dividido a. Finalmente, el resultado se obtiene bajando la raíz y el signo al denominador y pasando el más menos al numerador. Alternativa P. Pregunta número 15. Sean los números complejos a más bi, d más di y a más di, con a, b, c y d números reales distintos de 0, ¿cuál de las siguientes igualdades es siempre verdadera? Comencemos. En la primera expresión, agrupamos términos semejantes y factorizamos, con lo cual nos da la igualdad que propone. Alternativa A. Pregunta número 16. ¿Cuál de los siguientes números es igual al número complejo i elevado a 24 por 3 menos 2i, todo esto dividido en i elevado a 17 por 3 menos 4i? Comencemos. Agrupamos los imaginarios ocupando propiedad de potencias. Luego racionalizamos la expresión con el conjugado del denominador
quedando abajo 25 y arriba una multiplicación de binomios, la cual resolvemos. Posteriormente, cambiamos las y por su valor correspondiente según la tabla y finalmente agrupamos términos semejantes. Distribuimos el imaginario en la expresión y cambiamos el imaginario al cuadrado por menos 1, obteniendo como resultado 6 dividido 25 menos 17i dividido 25. Alternativa B. Pregunta número 17. Sea n un número entero positivo mayor que 64, se puede determinar el valor del número complejo 1 más i cuadrado más i cubo más i a la cuarta más tanto más i elevado a n menos 1 más i elevado a n si 1. N es un número par. 2. Se conoce el resto al dividir n por 64. Comencemos. Para la primera afirmación, planteamos la secuencia dada por la suma de los primeros 4 términos con i. Al sumarlos nos da 0, pero si continuamos la secuencia partiendo del 60, nos da el mismo resultado. Entonces, continuamos a partir del 64 hasta el 66. Primer número par cercano, que da como resultado i, pero si sumamos hasta el segundo número par cercano, nos da como resultado 1, afirmación incorrecta. Para la segunda afirmación, si conocemos el resto, obtenemos un único valor, alternativa B. Pregunta número 18. En un juego del casino, donde solo se gana o solo se pierde, Maximiliano apostó m menos a al cubo veces y ganó m más a al cubo veces. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre la cantidad de veces que perdió Maximiliano? Comencemos. Desarrollamos los cubos de binomio y los restamos, dando como resultado menos 6m cuadrado a menos 2a al cubo, alternativa D. Pregunta número 19. Por X tarros de pintura que se compran, se paga P pesos. Si todos los tarros tienen el mismo precio, ¿cuál de las siguientes expresiones representa cuánto se paga en pesos por comprar 2 tarros menos de pintura? Comencemos. Tomamos el precio por tarro, dado por el precio total dividido la cantidad de tarros y lo multiplicamos por el total de tarros menos 2, quedando P por X menos 2 dividido en X, alternativa E. Pregunta número 20. A más b por a cuadrado menos b cuadrado, todo dividido en b menos a. Comencemos. Factorizamos la resta de cuadrados como suma por diferencia y luego factorizamos el denominador por menos 1. Simplificamos y trasladamos el signo menos hacia arriba. Finalmente lo reescribimos como potencia, quedando menos a más b elevado 2, alternativa E. Pregunta número 21. ¿Cuál de los siguientes sistemas tiene una única solución? Comencemos. En el primer sistema, amplificamos por 4 la segunda expresión. Trasladamos de derecha a izquierda el 2 y obtenemos 2 ecuaciones idénticas. Por lo tanto, infinitos resultados. En el segundo, intercambiamos de lugar los términos de la segunda ecuación y multiplicamos por menos 1, obteniendo 2 ecuaciones paralelas. No tienen solución. En el tercero, reemplazamos x con 8 en la segunda ecuación, despejamos y obtenemos y. Por lo tanto, el sistema tiene una única solución. En el cuarto, dividimos la segunda ecuación por menos 2 y trasladamos el 6 de izquierda a derecha, obteniendo 2 ecuaciones idénticas, infinitos resultados. En el quinto, amplificamos la segunda ecuación por 5, obteniendo 2 ecuaciones idénticas, infinitos resultados. Por lo tanto, queda claro que el sistema de una única solución está en la alternativa C. Pregunta número 22. Dos variables x y z dependen entre sí según la ecuación
z igual a x más c. La tabla adjunta muestra algunos de los valores de x y de z. ¿Cuáles son los valores de a y c respectivamente? Comencemos. Planteamos un sistema de ecuaciones reemplazando las variables de la ecuación del enunciado con los valores de la tabla. Multiplicamos por -1 para sumar ambas ecuaciones y obtener a. Luego reemplazamos a en la primera ecuación y obtenemos c. Posteriormente, convertimos a fracción los valores, quedando a igual 5 medios y c igual 3 medios. Alternativa D. Pregunta número 23. Si el área de un rectángulo es 75 centímetros cuadrados y el ancho del rectángulo mide 10 centímetros menos que su largo, ¿cuál es la medida de su largo? Comencemos. Dibujamos un rectángulo de lados a y a menos 10 y el área queda expresada como a por a menos 10 igual 75. Aplicamos distribución, movemos el 75 a la izquierda, quedando una ecuación de segundo grado que resolveremos factorizando de la forma a más 5 por a menos 15. Luego, los ceros de la ecuación son menos 5 y 15. Como se trata de longitud, solo sirve el 15. Alternativa C. Pregunta número 24. Dada la ecuación x cuadrado más 6x más 17 igual 0, ¿qué número real m debe sumarse a ambos lados de la igualdad para completar el cuadrado de un binomio en el lado izquierdo de ella? ¿Y cuáles son las soluciones reales de x cuadrado más 6x más 17 igual 0? Comencemos. Debemos convertir la ecuación del enunciado en un cuadrado de binomio perfecto. Para esto, primero identificamos el valor de b, que es 3, y cuando esté al cuadrado será 9. Por lo tanto, al 17 debemos restarle 8 para que quede como 9. Esto lo hacemos en ambos lados de la igualdad. Luego factorizamos y analizamos la igualdad. Como no existe un número real que al cuadrado dé 1 negativo, esta ecuación no tiene solución dentro de los reales. Alternativa E. Pregunta número 25. ¿Cuál de los siguientes conjuntos es el conjunto solución del sistema 5x más 3 menor a x, 4 menos 3x mayor a 12? Comencemos. Resolvemos cada una de las inecuaciones del sistema por separado, quedando la primera x menor que menos 3 cuartos y la segunda x menor que menos 8 tercios. Luego, al intersectar las soluciones, nos queda desde menos 8 tercios hacia infinito negativo. Alternativa A. Pregunta número 26. Si m y n son números reales positivos tal que m mayor que n, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdadera o verdaderas? Comencemos. Para la primera afirmación nos queda la división de un número grande versus uno pequeño, ya que m es mayor que n. Por lo tanto, esto siempre será mayor que 1. Afirmación correcta. Para la segunda, multiplicamos por mn a ambos lados, luego por menos 1, quedando una contradicción con el enunciado n mayor que m. Afirmación incorrecta. Para la tercera, tenemos que la resta de n con m nos dará un negativo, mientras que el 1 es positivo. Al hacer la división positivo dividido negativo, siempre será menor que 0. Afirmación correcta. Alternativa D. Pregunta número 27. Se puede determinar el valor central de tres números impares consecutivos si se sabe que la suma de ellos es 1 a lo más 75, 2 a lo menos 63. Comencemos. Escribimos tres números impares consecutivos, sumamos y los ubicamos entre los extremos 63 hasta 75. Luego resolvemos la inecuación planteada, restando 9 y dividiendo por 6, con lo que nos quedan tres resultados posibles para x.
por lo que no existe un único valor de x que nos permita determinar el valor central. Por lo tanto, se requiere información adicional, alternativa E. Pregunta número 28. En un cuadrado, la mitad de la medida de la diagonal es p. ¿Cuál de las siguientes funciones describe el perímetro del cuadrado en función de p? Comencemos. Dibujamos un cuadrado de lado x y diagonal x raíz de 2. Después vemos que la mitad de la diagonal es p. Luego despejamos x, racionalizamos el valor y nos queda x igual p raíz de 2. Para sacar el perímetro, multiplicamos este valor por 4, quedando 4 por raíz de 2 por p. Alternativa A. Pregunta número 29. ¿Cuál de los siguientes gráficos podría representar a la función f de x igual dx más d con dominio el conjunto de los números reales si d es un número real distinto de 0 y de 1? Comencemos. Determinamos los puntos de corte con los ejes. Para esto los ubicamos en el plano cartesiano. Primero el corte con el eje y, que es d, tanto arriba como abajo, y luego el corte con el eje x. Esto lo hacemos despejando dicha variable y obtenemos el valor de menos 1. Luego trazamos las rectas y verificamos que el gráfico de las alternativas tenga relación con lo propuesto. Alternativa D. Pregunta número 30. Sea la función f de x igual raíz de x menos h más k con dominio el intervalo h, infinito. Si h y k son números reales, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdadera o verdadera? Comencemos. Para la primera afirmación, el recorrido solo depende de cómo se mueva la función por el eje y. Además de esto, la función es creciente, por lo tanto, el recorrido nos queda desde k hasta el infinito positivo. Afirmación incorrecta. Para la segunda, si h es menor que 0, la función parte desde la izquierda del eje y, por lo tanto, atraviesa dos cuadrantes. Afirmación incorrecta. Para la tercera, si volvemos al recorrido, el mínimo valor que puede tomar la función siempre será k. Afirmación correcta. Alternativa C. Pregunta número 31. Si el eje y es el eje de simetría de una parábola asociada a una función cuadrática con dominio el conjunto de los números reales, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son siempre verdadera o verdaderas? Comencemos. Para la primera afirmación, como el eje y es el eje de simetría, el vértice siempre va a pertenecer al eje. Afirmación correcta. Para la segunda, si dibujamos una recta que tenga las características del enunciado, nos damos cuenta que puede ser positiva como negativa. Afirmación incorrecta. Para la tercera, si dibujamos una recta paralela al eje de simetría, esta solo cortará en un punto siempre a la parábola. Afirmación correcta. Alternativa D. Pregunta número 32. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdadera o verdaderas con respecto a la función f definida por f de x igual x cuadrado menos 8 para x mayor que raíz de 8? Comencemos. Para la primera afirmación, tomamos la función, la factorizamos y vemos que sus lados quedan representados por x menos raíz de 8 y x más raíz de 8. Afirmación correcta. Para la segunda, como para un cuadrado debemos tener el mismo factor dos veces, no coincide con los factores del enunciado. Afirmación incorrecta. Para la tercera, dibujamos un cuadrado de lado x y dentro un cuadrado de lado raíz de 8. Al restar sus áreas, nos queda x cuadrado menos 8. Afirmación correcta. Alternativa C. Pregunta número 33. Sea la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c
con a distinto de 0 y con dominio el conjunto de los números reales, si la gráfica de f no intersecta al eje x, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Comencemos. Analizaremos esta pregunta a través del discriminante. Si este es mayor a 0, tendremos dos soluciones. Si es igual a 0, una solución, y si es menor a 0, no tendremos solución en los reales. Este se representa por b² menos 4ac, alternativa D. Pregunta número 34. Sea f elevado a menos 1 la función inversa de f. Si en la figura adjunta se representa la gráfica de la función f elevado a menos 1, ¿cuál de los gráficos presentados en las opciones representa la gráfica de f? Comencemos. Tomamos el gráfico y escribimos su función con pendiente positiva igual a 3 y coeficiente de posición menos 3. Luego intercambiamos x con y, despejamos y, para obtener la función original con pendiente 1/3 y coeficiente de posición 1, alternativa D. Pregunta número 35. Si 133.100 pesos es el capital final al invertir un cierto monto X durante 36 meses con una tasa de interés de tal manera que el capital cada año aumenta en un 10% respecto al año anterior, sin haber realizado depósitos ni retiros en ese periodo, ¿cuál de las siguientes ecuaciones permite determinar el valor de X en pesos? Comencemos. Debemos calcular el interés compuesto. Para esto utilizamos su fórmula y reemplazamos los datos. Alternativa C. Pregunta número 36. ¿Se puede determinar el valor numérico de la abscisa del vértice de la parábola de ecuación y igual a x² más bx más c si se conoce 1. El valor numérico de c, 2. Los valores numéricos de los ceros de la función asociados a dicha parábola? Comencemos. Para calcular la coordenada x del vértice de la parábola, debemos recordar que su fórmula viene dada por menos b dividido 2a. Como este valor no depende de c, la primera afirmación queda fuera. Luego, si tenemos los valores numéricos de los ceros, podemos reescribir la función cuadrática de la forma ax² más bx más c, y con estos valores podemos calcular la coordenada x del vértice. Afirmación correcta. Por lo tanto, solo 2 por sí sola responde al enunciado. Alternativa B. Pregunta número 37. Sean los vectores b, 7,-5 y m igual b menos u, tal que el vector m está en el segundo cuadrante, ¿cuál de los siguientes vectores podría ser u? Comencemos. En un gráfico escribimos el vector b y el vector m. Como el vector m resulta de la resta entre el vector b y un vector u, el único vector entre las alternativas que es más grande que b, en la misma dirección y cumple con el enunciado, es 8,-6, alternativa D. Pregunta número 38. En la figura adjunta, AC y BD se intersectan en G y AC es congruente con BD. Si el ángulo BAD es igual al ángulo CDA, ambos mayores que 90 grados, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Comencemos. Si revisamos la primera alternativa y alteramos la figura, respetando las condiciones planteadas en el enunciado, podemos ver claramente que el segmento BG es distinto del segmento GD, por lo tanto es falsa su igualdad. Alternativa A. Pregunta número 39. La figura adjunta, al aplicar al triángulo ABC una simetría puntual con respecto al origen, se obtiene el triángulo A'B'C'. ¿Cuál o cuáles de las siguientes transformaciones isométricas aplicadas al triángulo A'B'C' permiten obtener el triángulo ABC como imagen? Comencemos. Aplicamos al triángulo ABC una simetría puntual.
Luego analizamos las afirmaciones. Para la primera, aplicamos 2 reflexiones y obtenemos el triángulo original. Afirmación correcta. Para la segunda, aplicamos una traslación, sin embargo, solo se mueve el triángulo y no lo rota. Afirmación incorrecta. Para la tercera, aplicamos una rotación en 180 grados con centro en el origen y sentido antihorario. Afirmación correcta. 1 y 3 lo son. Alternativa C. Pregunta número 40. Considere el rectángulo ABCD, donde 3 de sus vértices son A, P, B, P, A, B y C, A, menos un medio B, con A y B números reales tal que AB es menor que 0 y AM es menor que B. ¿Cuál de las siguientes expresiones representa siempre el área de este rectángulo? Comencemos. Partimos con la condición que A por B sea menor a 0, por lo tanto son de distinto signo. Luego, si A es menor que B, se puede afirmar que es A de signo negativo y B positivo. Vamos a colocar en color rojo para negativo y color verde para positivo. Ahora ubicamos los puntos A, B y C. Luego el punto D resulta de usar el eje X del punto A y el eje Y del punto C. A continuación, trazamos el rectángulo y colocamos las longitudes desde los ejes hasta cada punto. Como A es negativo, debemos representar su longitud como un valor positivo igual a menos A. Posteriormente, sumamos las longitudes para obtener las dimensiones del rectángulo. Finalmente, planteamos la fórmula del área que está dada por 3b dividido 2 por b menos A, alternativa A. Pregunta número 41. En el triángulo ABC de la figura adjunta, D pertenece al segmento AC y E pertenece al segmento AB. Si el segmento DE es paralelo con el segmento BC, ¿cuál es la medida del segmento AE? Comencemos. Aplicamos el teorema de Tales, de la forma AE es a ED como AB es a CB. Desarrollamos, reducimos términos semejantes y despejamos X, quedando igual a 4. Luego, el valor de AE es 4 más 2, igual a 6, alternativa B. Pregunta número 42. Los puntos M, N, P, Q y R pertenecen a la circunferencia de centro O de la figura adjunta. Si el ángulo M o N es igual a 2 veces el ángulo P o Q y el ángulo OMN es igual a 40 grados, ¿cuál es la medida del ángulo PRQ? Comencemos. Trazamos la cuerda MN y a continuación el ángulo OMN igual a 40 grados, el cual se repite en el ángulo ONM. Luego completamos el ángulo MNO con 100. Después trazamos el radio OQ y el radio OP. Como el ángulo MON es 2 veces el ángulo POQ, tenemos que este último es igual a 50. Finalmente, el ángulo PRQ, por ser un ángulo inscrito naciente del arco PQ, su medida es 25, alternativa C. Pregunta número 43. En la circunferencia de la figura adjunta, la recta PT es tangente a ella en T. La recta PB es una secante. El punto A y el punto B pertenecen a la circunferencia. PA igual a B. PT igual 10 centímetros y los puntos B, A y P son colineales. ¿Cuál es la medida del segmento PB? Comencemos. Aplicamos proporciones, quedando PT cuadrado igual a PB por PA. Luego reemplazamos la medida de PT con 10. Como el segmento PA es desconocido y PB es 2 veces esta longitud, nos queda 10 cuadrado igual a 2x por x. Despejamos x y nos queda 5 raíz de 2. Por lo tanto, la medida del segmento PB es 2 veces este valor, 10 raíz de 2, alternativa B.
Pregunta número 44. En la figura adjunta, ADBC es un rectángulo. E pertenece al segmento AB. Segmento CE es perpendicular al segmento AB. A, D y G son puntos colineales. D es el punto medio del segmento BF. H y J son los puntos medios del segmento BG y el segmento DG, respectivamente. ¿Cuál o cuáles de las siguientes semejanzas es o son siempre verdadera o verdaderas? Comencemos. Si en un triángulo rectángulo se traza su altura a partir del ángulo recto, este se divide en dos triángulos que son semejantes al original. Para la primera afirmación, al alterar la forma de la figura y respetando las condiciones planteadas en el enunciado, podemos ver que la semejanza se mantiene. Para la segunda, trasladamos el punto G y notamos que los triángulos no varían proporcionalmente, por lo tanto no hay semejanza. Para la tercera, al alterar la figura nuevamente, notamos que las semejanzas también se cumplen. 1 y 3 son correctas. Alternativa E. Pregunta número 45. En el triángulo ABC, rectángulo en C de la figura adjunta, el segmento CD es altura y D pertenece al segmento AB. Si AB es igual a 15 raíz de 2 centímetros y BD es a DA, 1 es a 4, ¿cuál es la medida del segmento CD? Comencemos. El segmento AB está dividido por dos trozos en proporción 1 es a 4. Para calcular la medida de cada uno debemos asignarle la variable x y el valor de las proporciones. Luego sumamos e igualamos con 15 raíz de 2. Despejamos x y obtenemos que el valor es 3 raíz de 2. Finalmente, aplicamos el teorema de Euclides relacionado a la altura y las proyecciones de los catetos. Con esto obtenemos el valor del segmento CD, que es igual a 6 raíz de 2, alternativa B. Pregunta número 46. En la figura adjunta, el segmento AB es un diámetro de la circunferencia y las prolongaciones de las cuerdas AE y BD se intersectan en el punto C. Si H es el punto de intersección de las cuerdas AD y BE, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdadera o verdaderas? Comencemos. Para la primera afirmación, podemos ver que ambos rectángulos están formados por las cuerdas AD y EB que se cruzan en el punto H, formando los mismos ángulos. Por lo tanto, se cumple el criterio de dos ángulos iguales para la semejanza. Afirmación correcta. Para la segunda, si alteramos la figura, respetando las condiciones planteadas en el enunciado, podemos ver que la recta HC no necesariamente corta al segmento AB en su punto medio. Afirmación incorrecta. Para la tercera, usando la misma lógica anterior, también podemos notar que los ángulos son distintos, ya que uno crece y el otro decrece. Solo uno es correcta. Alternativa A. Pregunta número 47. En la circunferencia de centro O de la figura adjunta, los puntos R, S y T pertenecen a ella. Se puede determinar la medida del ángulo OTR si se sabe que 1. El ángulo OTS es 35 grados. 2. El ángulo TSR es 84 grados. Comencemos. Colocamos en la ilustración los ángulos OTS y el radio OS. Luego completamos el triángulo con los ángulos restantes. A continuación, si movemos el punto R, podemos notar que el ángulo OTR no depende de la condición planteada, por lo tanto la afirmación es insuficiente. Por otro lado, si colocamos el ángulo TSR igual a 84 y trasladamos el punto S, podemos notar que no altera de ninguna forma el valor del ángulo OTR, por lo tanto la afirmación basta por sí sola. Alternativa B. Pregunta número 48. ¿Qué valor debe tener K en la ecuación 5x más 2y igual KI menos 6 en x e y para que sea ecuación de una recta perpendicular a la recta de ecuación x más 5y menos 2 igual 0? Comencemos.
Tomamos la segunda ecuación y despejamos la variable y. Determinamos su pendiente, que es igual a menos un quinto, por lo tanto la pendiente de la otra recta es 5. Para la primera ecuación despejamos la variable y. Luego realizamos el cálculo de la pendiente igualándola a 5 y despejando el valor de k, quedando igual a 3. Alternativa D. Pregunta número 49. ¿Cuál de las siguientes figuras es la que mejor representa al rectángulo PQRS y al rectángulo P'Q'R'S', obtenido por una homotesia de centro P, razón menos un tercio, aplicada al rectángulo PQRS, donde el punto P' es el correspondiente de P, Q' es el de Q, R' es el de R y S' es el de S? Comencemos. Dibujamos el rectángulo PQRS y aplicamos una homotesia de un tercio de centro P, quedando un rectángulo más pequeño dentro de PQRS. Luego, como la homotesia es negativa, el rectángulo pequeño queda fuera del grande. Alternativa C. Pregunta número 50. ¿Para qué valores reales de Q las rectas de ecuaciones L1, 5x menos 8y igual 26 y L2, qx más 2y igual 12 son paralelas no coincidentes? Comencemos. Recordamos que la pendiente en una ecuación de la forma general está dada por menos a dividido b. En la primera ecuación nos quedaría 5/8 y para la segunda menos q dividido 2. Igualamos ambos valores y finalmente despejamos q, quedando menos 5/4. Alternativa A. Pregunta número 51. Considere los puntos del plano cartesiano A, 4,5, B, 8,2 y C, 12,P, con P mayor que 0, si la distancia entre A y C es el doble que la distancia entre A y B, ¿cuál es el valor de P? Comencemos. Primero colocamos los puntos A y B en el plano cartesiano. Luego determinamos el vector AB con la resta entre B y A, obteniendo 4, menos 3. Posteriormente, como la distancia entre el punto A y C es el doble que entre A y B, se duplica el vector antes calculado, quedando 8, menos 6. Al extender este vector, para llegar al punto C, nos resultan las coordenadas 12, menos 1. Sin embargo, el enunciado pide que el valor P sea mayor a 0. Luego, rotamos este vector cambiando el signo menos 6 a 6 y ubicando el punto C en las coordenadas 12, 11, que resulta de sumar el punto A con el vector nuevo. Por lo tanto, P es igual a 11. Alternativa C. Pregunta número 52. Si la recta que pasa por los puntos 3, menos 4 y 4, menos 3 tiene por ecuación y es igual a mx más n, en x e y, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Comencemos. Primero ubicamos los dos puntos en el plano cartesiano y trazamos una recta. Esta es de pendiente positiva y coeficiente de posición menor a 0. Alternativa B. Pregunta número 53. Al triángulo PQR de la figura adjunta se le aplica una homotesia con centro en el origen del plano cartesiano. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Comencemos. Partiremos probando cada una de las alternativas. En A, al aplicar una homotesia, las longitudes de los lados se reducen a la mitad. Por lo tanto, el perímetro lo hace de la misma forma. Verdadero. En B, al aplicar una homotesia, el triángulo queda invertido, pero con las mismas dimensiones. Verdadero. En C, al aplicar la homotesia con un valor menor a 1, no solo se invierte, sino que se hace más grande, por lo que aumenta el área. Falsa. En D, si la razón de homotesia es 1, el triángulo no sufre modificaciones. Verdadero. En E, si la razón de homotesia es 3 medios, la razón entre las áreas será ese valor al cuadrado, 9/4.
por lo que el triángulo homotético representado será más del doble que el original. Por lo tanto, la tercera afirmación es la falsa, alternativa C. Pregunta número 54. El rectángulo ABCD que está en el plano XY se traslada verticalmente hacia arriba en 4 unidades, donde su barrido genera un prisma como se muestra en la figura adjunta. El área del rectángulo ABCD es 8 unidades cuadradas, donde 2 de sus vértices son A 2,-1,0 y B 4,-1,0. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdadera o verdaderas? Comencemos. Para la primera afirmación, vamos a colocar las coordenadas de los puntos A y B y determinamos que la distancia entre estos dos es 2 unidades. Si el área del rectángulo es 8, queda representado en la siguiente fórmula. Despejando A, obtenemos el valor del largo, que es igual a 4. Luego determinamos que las coordenadas del punto C son 4,3 en el plano XY. Afirmación correcta. Para la segunda, si el prisma tiene 4 unidades hacia arriba, la fórmula del volumen es 2 por 4 por 4, que es igual a 32. Afirmación correcta. Para la tercera, trazamos la diagonal de G y utilizamos Pitágoras, quedando 2 raíz de 5. Afirmación correcta. Todas las afirmaciones son correctas. Alternativa D. Pregunta número 55. ¿Cuál es el área en unidades cuadradas de un triángulo isósceles de vértices A 4,-2,0, B 0,-4,2 y C 0,0,0? Comencemos. Si iniciamos con el punto C, podemos trazar un triángulo de dimensiones 2 y 4, que se puede formar con cualquiera de los dos puntos A o B. Como las distancias son iguales, podemos determinar que la base de este triángulo es el segmento AB. El punto medio de este segmento es la semisuma de estos dos puntos y es igual a 2,-3,1. La altura de este triángulo corresponde a la distancia entre el punto C y el punto medio, quedando raíz de 14. Luego calculamos la distancia entre los puntos A y B, utilizando opcionalmente el vector AB, quedando raíz de 24. Finalmente, al reemplazar con estos valores en la fórmula del área del triángulo y desarrollando, nos queda raíz de 84, alternativa C. Pregunta número 56. ¿Cuál o cuáles de las siguientes traslaciones de figuras planas genera siempre un cuerpo geométrico? Comencemos. Si trasladamos un cuadrado en uno de sus ejes, sin importar la perspectiva que se tenga, no genera necesariamente un cuerpo geométrico. Esto se repite igualmente para el rectángulo, por lo que las afirmaciones 1 y 3 no son correctas, quedando solo la 2. Alternativa B. Pregunta número 57. En la figura adjunta, el triángulo MPQ es isósceles de base 6 unidades y altura QN en 9 unidades. Si el triángulo gira indefinidamente en torno al segmento QN, se origina un cuerpo de volumen B. ¿Con cuál o cuáles de las siguientes regiones achuradas se obtiene un cuerpo de volumen 4B tercios si se hacen girar indefinidamente en torno al segmento QN? Comencemos. Primero, notamos que los volúmenes del caso 1 y 3 son iguales, por lo que nos enfocamos en 2, ya que nos permite descartar. Para calcular el volumen del cuerpo del caso 2, realizamos una resta aplicando la fórmula del volumen del cono, quedando 76 pi. Por último, calculamos el volumen de la figura inicial, que resulta en 27 pi. Ya que el volumen del caso 2 es más del doble que el inicial, no se cumple la condición planteada en el enunciado. Alternativa C. Pregunta número 58. Dos rectas del plano se intersectan en un único punto. Se puede determinar que el sistema de ecuaciones
2x más AI igual C, bx menos 3y igual D en las variables x e y representa esta situación si se sabe que 1. A es distinto de B, 2. C es distinto de D. Comencemos. Despejamos la variable y en cada ecuación, comparamos sus pendientes y nos damos cuenta que siendo valores diferentes, pueden generar un sistema de infinitas soluciones, por lo tanto, generar dos rectas que pueden no cruzarse. Para la afirmación 1 existe un caso en el que podrían llegar a ser paralelos, afirmación insuficiente. Para la afirmación 2, la pendiente no depende de los valores de C y D, afirmación insuficiente. Por lo tanto, se requiere información adicional. Alternativa E. Pregunta número 59. En el gráfico de la figura adjunta se muestra la distribución de la masa en gramos de los recién nacidos, según sexo, en una clínica de maternidad durante un año. Si los hombres recién nacidos son 140 y las mujeres recién nacidas son 150, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no se puede deducir a partir de la información entregada? Comencemos. En A, la mayor cantidad está en el intervalo 3000 a 3500. En B, tomamos los totales y los dividimos por 2. Luego sumamos las frecuencias hasta encontrar la mitad, que está en el rango 3000 a 3500, igual para los dos. En C, no se puede saber un valor con exactitud dentro de un intervalo. En D, la suma de las mujeres es 150 y la de hombres 140. En E, al sumar las frecuencias de los valores que están por debajo es igual a 26. Por lo tanto, la tercera afirmación no se logra deducir. Alternativa C. Pregunta número 60. En la tabla adjunta se muestran algunos datos sobre la cantidad de horas de conexión a Internet por el total de los estudiantes de un curso durante una semana. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdadera o verdaderas? Comencemos. Iniciamos llenando la tabla. Como 4 es la tercera parte de 12, la tercera parte de 30 es 10. Lo restante es el 20%. Y como 40 es el doble de 20, el doble de 8 es 16. En la afirmación 1, al sumar el número de estudiantes da 40, afirmación correcta. En la 2, al sumar 8 con 16, da un valor superior a la mitad de estudiantes, afirmación correcta. En la 3, sumamos los valores 16 más 12, que también da un valor superior a la mitad de estudiantes, afirmación correcta. Por lo tanto, todas las afirmaciones son verdaderas. Alternativa E. Pregunta número 61. En la tabla adjunta se agrupan las estaturas en centímetros de un grupo de personas. Con respecto a los datos de la tabla, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Comencemos. Sumamos las frecuencias y nos da 80. Luego vamos revisando cada alternativa. En A, buscamos la posición 40 y 41, que está dentro del intervalo 150 a 160. Verdadero. En B, el intervalo modal es el que tiene la mayor frecuencia. Verdadero. En C, el tercer decil se encuentra al multiplicar 80 por el 30%, lo cual es 24. Buscamos la posición 24 y es el intervalo 150 a 160. Verdadera. En D, el percentil 80 se encuentra al multiplicar 80 por el 80%, lo cual es 64. Buscamos esta posición, lo cual da el intervalo 160 a 170. Falso. Por lo tanto, alternativa D. Pregunta número 62. ¿Cuántas muestras distintas de tamaño 2 se pueden extraer de una población de 6 elementos distintos entre sí si las extracciones se hacen sin reemplazo y con orden? Comencemos. Como se importa el orden y no intervienen todos los elementos, se trata de una variación. Además, los elementos no se repiten, por lo que utilizamos la siguiente fórmula: variación de 12 sobre 6, quedando el factorial de 6 dividido el factorial de 6 menos 2.
Al resolverla nos da 30. Alternativa C. Pregunta número 63. Sean 5,0, 4,5, 5,5, 6,0, 4,0 los promedios de las notas de 5 estudiantes del curso A y sean 7,0, 4,0, 3,0, 5,0, 6,0 los promedios de las notas de 5 estudiantes del curso B, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones esos son verdadera o verdadera? Comencemos. Para la afirmación 1, el rango de A es 2 y el de B es 4. Falso. Para la afirmación 2, si observamos la variación entre las notas de cada uno, en A nos da 0,5 y en B 1. Por lo que se cumple que la desviación de A es menor que la de B. Verdadero. Para la afirmación 3, la mediana de A es 5, dato del medio, y en B el promedio también es 5. Verdadero. 2 y 3 son las afirmaciones verdaderas. Alternativa E. Pregunta número 64. Si en un grupo de datos la media aritmética, la moda y la mediana son iguales, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son siempre verdadera o verdaderas? Comencemos. Nos planteamos un ejemplo para comprobar que cada una de las afirmaciones son correctas basándose en el enunciado. Para esto utilizaremos los siguientes datos: 2, 5, 5, 5 y 8, donde la media, moda y mediana son el mismo valor. En A, los datos son diferentes. Falso. En B, la desviación es distinta de 0. Falso. En C, el grupo está formado por 5 datos. Falso. Ninguna de las afirmaciones es verdadera. Alternativa E. Pregunta número 65. En las tablas adjuntas se muestran los resultados obtenidos en dos muestras para la variable m, con p menor que q y estos menor que r. Si m es la media aritmética de la muestra A y n es la media aritmética de la muestra B, y las medianas de las muestras A y B son S y T respectivamente, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera? Comencemos. Calculamos el promedio de ambas muestras. Luego, con la información del enunciado, comparamos. Debemos aislar el valor de R, ya que en ambos casos es 4R. Por lo tanto, para saber cuál media es mayor, solo necesitamos que el valor de Q se multiplique por un número grande. Por lo tanto, la media de A es mayor a la media de B, por lo que M es mayor que N. Ahora, debemos calcular la mediana que se encuentra en ambos valores en las posiciones 6 y 7, ambas dentro de Q, por lo que son iguales. S igual T, alternativa A. Pregunta número 66. En un curso de 50 estudiantes, se escogen al azar 5 de ellos, cuyas estaturas en centímetros son 150, 155, 160, 160 y 165. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones se pueden deducir de esta información? Comencemos. Si solo tomamos 5 estudiantes al azar de un total de 30, nunca podríamos saber exactamente el promedio, ni que la mitad de los estudiantes mide cierta altura, ni menos si un 10% se ubica en algún intervalo determinado. Por lo tanto, ninguna es correcta. Alternativa E. Pregunta número 67. La vida útil, en años, de cierto dispositivo electrónico se modela mediante una distribución normal con media mu, años, y desviación estándar 0,2 años. Se extrae al azar una muestra de 400 dispositivos electrónicos. Si se considera un intervalo de confianza para mu, con un nivel de confianza del 90%, ¿cuál es el margen de error para mu? Comencemos. Para desarrollar esta pregunta necesitamos la fórmula del intervalo de confianza. Luego utilizaremos solo la parte que contiene al margen de error. Calculamos z alfa medios como 90% más el 5% restante de cada extremo, quedando 0,95. Este valor se busca en la tabla de variable aleatoria continua, que corresponde a 1,64.
Finalmente, reemplazamos los valores en el error, quedando 1,64 por 0,2, todo dividido en la raíz de 400. Alternativa A. Pregunta número 68. En una población de 30.000 estudiantes, los puntajes obtenidos en un test se modelan a través de una distribución normal con media de 500 puntos y desviación estándar de 100 puntos. ¿Cuál de los siguientes números es la mejor aproximación de la cantidad de estudiantes que rinden el test y que logran un puntaje mayor que 696 puntos? Comencemos. Utilizamos la fórmula de distribución normal y reemplazamos los valores. Desarrollamos y obtenemos el valor de z igual 1,96, que según la tabla corresponde al 97,5%. Por lo tanto, lo que se requiere calcular es el 2,5% que está sobre ese puntaje. Para esto multiplicamos 30.000 por 2,5%, obteniendo 750 estudiantes. Alternativa B. Pregunta número 69. En la tabla adjunta se muestran las edades de un grupo de personas agrupadas en intervalos. Se puede determinar el valor de R de la tabla si 1. La mediana está en el intervalo 40 a 50. 2. Se sabe que R es la frecuencia del intervalo modal. Comencemos. Consideremos que R puede tener uno de múltiples valores posibles. Por lo tanto, la mediana podría estar o no en R. Mismo caso ocurre con la moda. Podría ser R o no. Por lo tanto, se requiere información adicional. Alternativa E. Pregunta número 70. En una bolsa hay 10 fichas del mismo tipo, numeradas correlativamente del 0 al 9. Si de la bolsa se saca una ficha al azar, ¿cuál es la probabilidad de que ésta tenga un número primo? Comencemos. Colocamos los casos favorables, que en total son 4, y luego lo dividimos en los casos posibles, y al simplificar obtenemos 2/5. Alternativa E. Pregunta número 71. Se tienen 9 letras diferentes. ¿Cuántas palabras, con o sin sentido, es posible formar con estas 9 letras, sin que se repita ninguna letra? Si estas palabras están formadas por al menos 2 letras o a lo más 4 letras. Comencemos. Para este ejercicio no importa el orden, por lo que utilizaremos la fórmula de la combinatoria. Además, se plantean 3 situaciones que pueden servir, por lo tanto, se suman con 2, 3 y 4 letras. Alternativa E. Pregunta número 72. En el experimento de lanzar un dado común 3 veces, se define la variable aleatoria x como la cantidad de números pares obtenidos. ¿Cuál de los siguientes conjuntos corresponde al recorrido de x? Comencemos. Si lanzamos 3 veces un dado, podemos tener desde 0 a 3 pares como máximo. Alternativa B. Pregunta número 73. Una librería tiene 50 copias de un libro. Si la probabilidad de vender cualquiera de las copias del libro en un mes es 0,35 y estas ventas son independientes entre sí, ¿cuál es la probabilidad de que vendan exactamente 15 copias del libro en un mes? Comencemos. Este ejercicio lo resolveremos a través de la fórmula del modelo binomial, solamente reemplazando los datos del enunciado en ella. K igual 15, N igual 50. Probabilidad de éxito 0,35 elevado a 15 por la probabilidad de fracaso 0,65 elevado a 50 menos 15. Alternativa B. Pregunta número 74. En la tabla adjunta se muestran algunos valores de la función de distribución de probabilidad acumulada de una variable aleatoria discreta x, cuyo recorrido es 0, 1, 3, 4. ¿Cuál de las siguientes igualdades es falsa? Comencemos. En la tabla adjunta del enunciado se observa la probabilidad acumulada.
por lo que calculamos la probabilidad asociada a cada variable y luego comparamos con las alternativas. En A, la probabilidad de x igual 0 y x igual 1 son iguales a 0,2, verdadera. En B, la probabilidad de x igual 3 es 0,4, verdadera. En C, la probabilidad de x menor o igual a 1 es 0,4 y la probabilidad de x igual 3 también, verdadera. En D, la probabilidad de x mayor o igual a 3 es 1 menos la probabilidad de x menor a 3, dando 0,6, verdadera. En E, la probabilidad de x igual 0 es 0,2, más la probabilidad de x igual 1, que es 0,2, resultado 0,4, falsa. Alternativa E. Pregunta número 75. Cada uno de 64 estudiantes, independientemente uno del otro, lanzará un dado común y una moneda. ¿Cuál es el valor esperado del número de estudiantes que obtendrá un número par en el dado y un sello en la moneda? Comencemos. La probabilidad para obtener un par es un medio y obtener un sello también es un medio. Como deben ocurrir ambos sucesos a la vez, multiplicamos sus probabilidades, dando un cuarto. Luego se espera que un cuarto de los estudiantes obtengan un par y un sello, siendo estos 16, alternativa D. Pregunta número 76. Se tienen dos llaveros, P con 4 llaves y Q con 2 llaves. En cada llavero solo hay una llave que abre la puerta de una bodega. Cada llavero tiene la misma probabilidad de ser elegido y cada llave de ese llavero es equiprobable de ser elegida. Si se escoge un llavero al azar y de ese escoge al azar una llave, ¿cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es o son verdadera o verdaderas? Comencemos. Para la primera afirmación, buscamos la probabilidad de que alguna llave abra la bodega. Para P es un cuarto y para Q es un medio. Como ambas sirven, sumamos sus valores y obtenemos 3 cuartos. Pero como debemos decidir entre P y Q, debemos multiplicar su probabilidad por un medio, obteniendo 3 octavos, verdadera. Para la segunda afirmación, la probabilidad de escoger Q es un medio, mientras que la probabilidad de que no abra es ese valor multiplicado por un medio, lo cual es un cuarto, falsa. Para la tercera afirmación, la probabilidad que sea P y abra es un octavo, mientras que sea Q y abra es un cuarto, valor que es el doble de P, verdadera. 1 y 3 son verdaderas, alternativa D. Pregunta número 77. En una población, el 52% son hombres, de los cuales el 12% es zurdo y el 15% de las mujeres también lo es. Si se eligiera al azar una persona entre las personas zurdas de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que ésta sea hombre? Comencemos. Del 52% de hombres, 12% son zurdos y del 48% de las mujeres, 15% son zurdas. Por lo tanto, la probabilidad de que sea hombre está dada por la división de los casos favorables, 52 por 12, y de los casos posibles, 52 por 12 más 48 por 15, alternativa E. Pregunta número 78. En el experimento de lanzar un dado común 100 veces de manera independiente, se define la variable aleatoria discreta x como la cantidad de veces que se obtuvo el número 4, la cual se modela a través de una distribución binomial. Si la distribución de x es aproximada por una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma, ¿cuál es el valor de mu y de sigma respectivamente? Comencemos. Calculamos la media como el total por la probabilidad de éxito y la desviación como la raíz del total por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso. Reemplazamos los datos y nos queda media igual 100 dividido 6 y desviación igual a raíz de 500 dividido 6. Alternativa A.
Pregunta número 79. En la figura adjunta se muestra la función densidad de la variable aleatoria x, la cual tiene una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. ¿Cuál de los siguientes números es la mejor aproximación de la probabilidad que representa la zona achurada? Comencemos. Para conocer la zona achurada, debemos restar el extremo superior con el extremo inferior del área bajo la curva, representado por el 95% menos 68% aproximado. Luego, este valor se divide en 2, ya que se encuentra también en el otro extremo, quedando 13,5%, valor que en decimal quedaría 0,14, alternativa B. Pregunta número 80. En un taller de arte se selecciona al azar un estudiante. Se puede determinar la probabilidad de que éste vista pantalones negros si se sabe que 1. El 85% de los integrantes de este taller visten pantalones. 2. En este taller, el 60% de los que visten pantalones los llevan de color negro. Comencemos. Podemos saber del enunciado que el 85% lleva pantalones, pero no sabemos cuántos de ellos los tienen de color negro. Por lo tanto, esta afirmación es insuficiente. Luego, del segundo, nos dicen que el 60% de los que llevan pantalones son de color negro, pero no sabemos cuántos del total llevan pantalones. Si combinamos ambas afirmaciones, podemos conocer la probabilidad de elegir un estudiante que lleve pantalón negro. Alternativa C.